Un policía le dio una patada en la cabeza a un adolescente negro como si nada, pero segundos después, su padre irrumpió armado hasta los dientes. «Lo que sucedió después te dejará sin palabras». Convirtió el dolor de un niño en una demostración de poder, seguro de que nada lo afectaría. Suscríbete si crees que las placas no borran las faltas. Malik Turner bajó de la acera, sus botas golpeando el pavimento con firmeza, el peso de su hijo Isaiah presionando suavemente contra su pecho. La noche se había posado sobre Briarfield City como una fina manta de calor. El aire aún conservaba el calor del día. Las farolas se encendieron a lo largo de la manzana, proyectando conos de luz pálida sobre las aceras agrietadas y las desgastadas fachadas de las tiendas. Malik ajustó la correa del portabebé con una mano, mientras la otra descansaba protectoramente contra la espalda de Isaiah. El niño se movió suavemente, su pequeño puño agarrando la manga de la camisa de Malik. Sus ojos abiertos brillaban con inocente curiosidad ante el borrón de coches y letreros de neón que pasaban. Para Isaiah, el mundo era vasto, impredecible y extraño, pero en brazos de su padre parecía soportable. El paso de Malik era tranquilo, su concentración firme. La rutina nocturna le era familiar. Recoger a su hijo de la guardería, hacer una parada rápida en la tienda de la esquina y luego regresar a la tranquila seguridad de su apartamento. Pero al cruzar la mitad de la cuadra, una presencia le llamó la atención. De pie, rígido al otro lado de la calle, estaba el oficial Brent Kersey. El hombre se apoyaba en una farola con los brazos cruzados. Su uniforme, oscuro contra el tenue resplandor de las luces de la ciudad, resonaba con las botas contra el hormigón con un ritmo casi impaciente, y su mirada no estaba fija en Malik, sino en el niño que apretaba contra su pecho. No era la mirada casual de un transeúnte, era aguda, fija e inquietante. Malik aminoró el paso una fracción de segundo, despertando sus instintos. Ya había sentido el peso de las miradas antes, en misiones en el extranjero, caminando por aeropuertos, incluso en reuniones de la junta directiva donde era el único hombre de su clase en la sala. Pero esto era diferente. La postura de Kersey era demasiado rígida, su sonrisa demasiado controlada, como si esperara algo, como si buscara la existencia de un instante. Malik apretó la correa del portabebés con más fuerza. «Sigue caminando», murmuró en voz baja, meciendo suavemente a Isaiah mientras el niño bostezaba y se acurrucaba más en la camisa de su padre. La ciudad a su alrededor parecía difuminarse, las voces de conversaciones lejanas y el zumbido del tráfico se desvanecían bajo el latido constante de su propio corazón. Kersey se enderezó de la farola, sus botas raspando al avanzar hacia la luz de la farola. La leve sonrisa de suficiencia en su rostro se ensanchó, no como un saludo, sino como un desafío. «Has salido tarde con el pequeño, Turner». La voz de Kersey resonó por la silenciosa manzana, suave pero con un toque de desdén. Malik mantuvo sus pasos mesurados, con la mirada fija al frente. «Voy a casa», respondió con un tono tranquilo y educado. No estaba de humor para confrontaciones, no con el cálido aliento de Isaiah contra su pecho y el leve sonido de los arrullos del niño recordándole todo lo que valía la pena proteger. Pero Kersey no se apartó. Dio otro paso, deliberadamente lento, su sombra se extendía por la acera. «Qué momento tan raro para hacer recados», añadió, bajando la mirada hacia Isaiah. «Espero que sepas lo que haces». Las palabras eran superficialmente casuales, pero Malik percibió la crudeza que subyacía en ellas. Hacía tiempo que había aprendido a escuchar no solo lo que se decía, sino también cómo se decía. El tono cortante, la burla apenas disimulada. Ajustó su postura, enderezando la espalda. Su disciplina de soldado emergía con silenciosa autoridad. No iba a dejarse provocar, no con su hijo allí. Su objetivo era claro: evitar la escalada, proteger a Isaiah y llegar a casa. Isaiah se movió, percibiendo la tensión. Malik cambió de postura, meciéndolo suavemente para tranquilizarlo, aunque sus ojos no se apartaron de los de Kersey. Un par de peatones redujeron la velocidad cerca de la esquina, observando en silencio, con el rostro tenso pero sin ganas de intervenir. Una ironía dramática se densificó en el aire, pues Malik desconocía lo que esos transeúntes no podían decir en voz alta: que Kersey tenía un pasado, susurros de incidentes pasados enterrados en archivos departamentales, advertencias ignoradas. Malik solo vio el uniforme,
la postura y la mirada fija en su hijo. Kersey dio otro paso, lo suficientemente cerca como para que Malik pudiera ver el leve tic en su mandíbula. La mano del oficial rozó el borde de su cinturón, sin llegar a apoyarse en la pistolera, pero lo suficientemente cerca como para enviar un mensaje. Malik cambió de postura, con el instinto alerta. «Esta noche no», se dijo, aunque la advertencia en sus entrañas se agudizó. Las luces de la ciudad se reflejaron débilmente en los ojos de Isaiah, mientras el niño parpadeaba hacia su padre, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. Malik besó la coronilla de su hijo, tranquilizándolo. Cada segundo se alargaba, cargado de una amenaza tácita. La distancia entre él y Kersey se cargaba con la posibilidad de algo que ninguno de los dos dijo en voz alta. La noche estaba destinada a una rutina tranquila, pero la postura rígida del oficial frente a él dejaba claro que no era tranquilidad lo que le esperaba. Malik recordó sus años de entrenamiento, los interminables ejercicios donde cada decisión tenía peso, donde leer la intención marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Había confiado en esos instintos en el extranjero, confiaba en ellos ahora. Algo en la postura de Kersey era demasiado ansioso, demasiado hambriento, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Malik ajustó su postura de nuevo, apretando la mano alrededor de Isaiah, con la voz baja, firme, hablando más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Sigue adelante». Y así lo hizo. Cada paso lo acercaba no solo a su destino, sino al momento que rompería la calma que tanto luchaba por proteger. A veces, el peligro acecha donde menos lo esperas. La bota de Kersey golpeó la acera con un golpe sordo, al interponerse directamente en el camino de Malik, un movimiento tan brusco que lo obligó a detenerse a medio paso. La mano del oficial flotaba cerca de su cinturón como si descansara allí por costumbre, pero el brillo en sus ojos delataba algo menos rutinario. «Identificación», exigió Kersey rotundamente. Su voz no transmitía la neutralidad del deber, sino la aspereza de alguien que ya había tomado una decisión. Sin embargo, su mirada no se desvió hacia la mano de Malik que buscaba su billetera, sino hacia el niño pequeño acurrucado contra su pecho. Isaiah parpadeó al ver al desconocido, apretando inconscientemente sus deditos alrededor de la camisa de su padre, como si percibiera la inquietud que se extendía por el aire. La mandíbula de Malik se tensó, aunque su rostro permaneció sereno. Sabía la importancia del control. La disciplina militar se lo había inculcado. Sacó la billetera del bolsillo trasero, meciendo suavemente a Isaiah con el brazo libre para estabilizar al niño contra el leve frescor de la brisa vespertina. «Aquí está», dijo Malik en voz baja, ofreciendo la identificación entre dos dedos. Su tono era firme y respetuoso, pero sus ojos se clavaron en los de Kersey con un desafío silencioso. No tenía nada que ocultar, pero tampoco tenía intención de sentirse menospreciado. Kersey tomó la tarjeta con una pausa lenta, casi teatral, inclinándola bajo la luz de una farola cercana. No miró los detalles. En cambio, su sonrisa burlona se ensanchó levemente como si hubiera encontrado una falla invisible. Sus labios se curvaron en una leve mueca de desprecio y su voz se hizo más grave. «Tarde en la noche para dar un paseo con un bebé, ¿no?» Su pregunta no era de preocupación, sino de acusación, una indagación destinada a inquietar. Malik cambió de postura, meciendo a Isaiah más cerca de su pecho. «Solo traigo a mi hijo a casa», respondió. Su voz no contenía ningún atisbo de disculpa, solo la verdad. Al final de la cuadra, un par de adolescentes se detuvieron. Su charla se interrumpió al reconocer la silueta familiar de un policía en confrontación. Se quedaron allí, susurrando en voz baja. El brillo de la pantalla del teléfono de uno de ellos iluminaba su rostro ansioso. Otros al otro lado de la calle aminoraron el paso, percibiendo la tensión, pero reacios a acercarse. Sus miradas iban de Malik a Kersey, calculando el riesgo de involucrarse. Kersey se inclinó ligeramente hacia adelante, con el ala de su sombrero ensombreciéndole los ojos. Sus dedos tamborileaban sobre la identificación con impaciencia, aunque su postura sugería que disfrutaba de la espera. «Lo curioso de estas noches», murmuró, en voz tan baja que solo Malik pudo oírlo. «Te encuentras con gente que cree que las reglas no se aplican a ellos». El pecho de Malik subía y bajaba con una calma deliberada. Años de lanzarse en paracaídas sobre zonas hostiles, de esperar órdenes en silencio.
Le habían enseñado a tener paciencia bajo fuego. Pero los instintos que una vez lo mantuvieron con vida, ahora zumbaban con una advertencia. Podía sentir el pequeño latido de Isaiah latiendo contra su pecho, frágil y confiado. Todo su ser gritaba que calmara la situación, que diera un paso atrás y se alejara. Sin embargo, la mirada de Kersey no era de ley, era de hambre, de esas que buscan una razón para atacar. «Señor», dijo Malik, firme y mesurado, «si ha terminado con mi identificación, me gustaría llevarme a mi hijo a casa». Sus palabras eran sencillas, pero la tensión en su mandíbula delataba el esfuerzo que le costaba mantener la calma. Por un instante, Kersey no respondió. Dejó que el silencio se extendiera, su peso oprimiendo la calle. Luego se reclinó ligeramente. Su voz se oyó lo justo para que algunos transeúntes la oyeran. «Los hombres como tú siempre quieren irse corriendo», dijo, devolviéndole la identificación con un gesto de la muñeca. «Pero quizá necesites una lección de paciencia». El comentario sonó casual para oídos inexpertos, pero Malik reconoció el filo que se escondía tras él. Su agarre sobre Isaiah se apretó instintivamente, rozando el hombro del chico con el pulgar para tranquilizarlo. Isaiah se movió, gimiendo suavemente, inquieto por la cercanía del hombre desconocido. Malik lo meció suavemente, susurrando un murmullo tranquilizador que era tanto para él como para su hijo. Los transeúntes intercambiaron miradas inseguras. Un hombre de mediana edad cerca de la esquina se removió incómodo, murmurando para sí mismo, pero sin hacer ademán de intervenir. Los adolescentes levantaron sus teléfonos, grabando en silencio, aunque les temblaban las manos ante la idea de ser vistos. La mente de Malik se movía con rapidez, catalogando opciones. La confrontación podía escalar, la retirada podía envalentonarlo. Estaba acorralado por las circunstancias. La responsabilidad por su hijo lo aferraba más fuertemente que cualquier mando. Había sido entrenado para emboscadas, pero nunca para una en la que su hijo fuera el rehén del momento. La mirada de Kersey se posó de nuevo en Isaiah. Su sonrisa burlona se profundizó. «¡Qué niño tan mono!», dijo, aunque las palabras destilaban algo más oscuro. Inclinó la cabeza ligeramente, como si sopesara la presencia del chico como un peón en un tablero. «Qué lástima si aprende las lecciones equivocadas demasiado pronto». El murmullo del oficial lo golpeó como un cuchillo oculto. El pulso de Malik se aceleró, sus músculos se tensaron, aunque su expresión permaneció inmóvil. Bajó la mirada hacia Isaiah y susurró suavemente: «Estás a salvo, hombrecito. Te tengo». Su voz era firme, pero su mente se agitaba con cada posibilidad de lo que pudiera suceder a continuación. Lo que Malik no podía saber, lo que los presentes jamás adivinarían, era que Kersey ya había sido advertido. 2 veces reprendido por uso excesivo de la fuerza, 2 veces protegido por supervisores que lo llamaban Tilsey, había salido de cada incidente intocable. Esa historia, enterrada en archivos sellados, ahora persistía en las sombras de su sonrisa, una espada invisible lista para atacar de nuevo. El silencio se hizo más denso, roto solo por el débil gemido de Isaiah y el lejano zumbido del tráfico. Los instintos de Malik gritaban con más fuerza. Cada segundo se alargaba como un cristal a punto de romperse. Cambió ligeramente el equilibrio, colocándose entre Isaías y el oficial sin llamar la atención sobre el movimiento. Sus ojos se clavaron en los de Kersey, leyendo el destello de intención bajo el uniforme. Entonces, casi con indiferencia, Kersey murmuró en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que Malik lo oyera: «Quizás sea hora de dar una lección». Las palabras no tenían fuerza oficial, pero impactaron como una advertencia en el alma de Malik. Su agarre sobre Isaiah se hizo más fuerte, cada músculo tenso, cada nervio avivado por la anticipación. El chico se aferró con más fuerza a la camisa de su padre. Sus ojos abiertos reflejaban la inquietud del momento. A su alrededor, la multitud percibió cómo la tensión cambiaba. Sus susurros se desvanecían en el silencio. El corazón de Malik latía con fuerza. Su mente calculaba, esperaba, se preparaba. Algo se avecinaba, lo sentía con la misma seguridad con la que alguna vez sintió el zumbido de un avión antes de un salto. Pero con Isaiah en sus brazos, sus opciones se redujeron a una: resistir hasta verse obligado a actuar. Cada segundo se sentía tenso, cargado con una amenaza tácita. La calma antes de la tormenta siempre es la más engañosa. El empujón de Kersey llegó sin previo aviso,
una estocada repentina y violenta que obligó a Malik a retroceder un paso. El aire entre ellos se densificó de hostilidad cuando la mano del oficial se extendió, agarrando la correa del portabebés y liberando a Isaiah del abrazo de su padre. La separación abrupta provocó un grito agudo del bebé, agitando sus bracitos como si buscara desesperadamente la seguridad del pecho de Malik. El sonido se clavó en el corazón de Malik como una cuchilla, y todos sus instintos protectores cobraron vida, pero años de entrenamiento militar lo estabilizaron incluso mientras la furia lo invadía. Su respiración se volvió entrecortada y pausada, con la mandíbula apretada, la mirada fija en Kersey con la precisión de un soldado que evalúa una amenaza. Los gritos de Isaiah resonaron por la calle, agudos y penetrantes. La gente que pasaba se detuvo en seco. Un grupo de transeúntes se reunió con el rostro desencajado por la alarma. Algunos levantaron sus teléfonos, el tenue resplandor rojo de las luces de grabación capturaba cada segundo, pero ninguno se atrevió a acercarse. Susurraban ansiosos, sin saber si intervenir ayudaría o empeoraría las cosas. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanillas de los coches, proyectando rayos de luz fragmentados sobre el pavimento. Cada destello de luz hacía que la escena pareciera aún más inestable. Kersey hizo una mueca de desprecio, con los labios curvados en una sonrisa burlona, mientras sostenía a Isaiah con el brazo extendido, una mano bajo la correa mientras el niño colgaba precariamente. Su voz rezumaba desprecio, cada palabra afilada como un arma. «Hombres como ustedes», murmuró, ladeando la cabeza con desdén. «¿Creen que merecen esto? ¿Creen que son dignos de criar a un niño?» Su mirada no estaba fija en Isaiah con ninguna preocupación. Estaba fija en Malik, esperando una reacción, ansiando la oportunidad de encender la chispa en toda su intensidad. El pecho de Malik subía y bajaba a un ritmo constante, pero sus ojos delataban la tormenta que sentía en su interior. Habló con cuidado, con una voz serena pero con un filo de acero. «Baja a mi hijo», dijo, con cada sílaba mesurada. Sus pies estaban firmemente plantados en el pavimento, listos para moverse si el agarre de Kersey se movía de forma peligrosa. Su mente corría con cálculos, distancias, ángulos, la posibilidad de acortar la distancia antes de que Isaiah pudiera resultar herido. Sin embargo, conocía los riesgos. Un movimiento en falso y la rencor del hombre podía volverse letal en un instante. Los gemidos del niño se hicieron más fuertes. Sus pequeños puños se abrían y cerraban mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Malik dio un paso lento hacia adelante, con los brazos ligeramente levantados en un gesto de moderación, no de rendición. «No quieres hacer esto», añadió, con un tono más de advertencia que de súplica. Se había enfrentado a hombres que vivían de la crueldad, hombres que prosperaban con el control, y reconoció esa misma hambre ardiendo en los ojos de Kersey. El oficial se burló, apretando la correa con más fuerza como para enfatizar su poder. Se acercó más, hablando con los dientes apretados, tan bajo que solo Malik pudo oírlo con claridad. Algunas lecciones se aprenden a las malas. Las palabras rezumaban veneno, la promesa de algo más siniestro oculto tras ellas. El pulso de Malik latía con fuerza en sus oídos, pero su disciplina militar lo envolvía como una armadura. No podía actuar precipitadamente, no con Isaiah suspendido en el peligro. Su objetivo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, de simplemente proteger la paz de su hijo a prevenir un daño real. Cada músculo de su cuerpo ansiaba atacar, pero su mente, entrenada para la supervivencia y la estrategia, le instaba a la paciencia. Su mirada se dirigió al suelo al cambiar de postura, y en ese instante, la esquina de su bolsa de lona le llamó la atención. Se le había resbalado del hombro en la refriega, cayendo con un golpe sordo al pavimento. El sonido había pasado desapercibido para la mayoría, pero no para él. Dentro, asegurado y cerrado como siempre, estaba su AR-MB-15, un arma que había traído a casa después de la guerra, un recordatorio contundente de los peligros del mundo y su promesa de protegerse de ellos. Ver la bolsa fue como una advertencia tácita, un presagio de las decisiones que podría haberse obligado a tomar si la situación se agravaba. Volvió la mirada hacia su hijo, negándose a dejar que el miedo nublara su juicio. Sin embargo, el pensamiento latía en el fondo de su mente. No estaba indefenso, ni siquiera allí. Las voces de los transeúntes temblaban en el aire. «¿De verdad está sosteniendo a ese bebé así?»
Srenia, susurró un hombre con aspereza. Otro levantó aún más el teléfono murmurando: esto necesita ser grabado. La gente necesita verlo. Sus palabras se filtraban en el pesado silencio, subrayando la dramática ironía de la escena. Kersey, un hombre que juró proteger, ahora ejercía la crueldad como si fuera su derecho. Malik apretó los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas. Volvió a hablar, esta vez más alto, con la autoridad de quien había comandado soldados en batalla. «Basta», declaró. «Bájalo ahora». Su postura era inflexible, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Pero la sonrisa burlona de Kersey se ensanchó, sus ojos brillaron con una satisfacción perversa ante la contención de Malik. Movió a Isaiah ligeramente, lo suficiente como para que el niño gimiera más fuerte, balanceándolo con deliberada despreocupación. El oficial parecía deleitarse con la agonía del padre, poniendo a prueba los límites de la paciencia, retándolo a actuar. La respiración de Malik se volvió pesada. Sus pensamientos se dividían entre la desesperada necesidad de proteger y el peso sofocante de la contención. Su cuerpo temblaba con la fuerza de la contención. Sus instintos de soldado clamaban por la acción. Y sin embargo, a través de la bruma de la rabia, su mente repetía la única verdad que lo anclaba. Isaiah seguía vivo. La lucha no estaba perdida, todavía no. La noche se alargaba. Los segundos se arrastraban como horas mientras todas las miradas permanecían fijas en el enfrentamiento. El olor a asfalto caliente flotaba en el aire. El leve zumbido de un coche que pasaba subrayaba la tensión. El corazón de Malik latía con tanta fuerza que temía que lo desviara de su camino, pero su mirada no se apartó de Kersey. Ya no se hacía ilusiones. No era una parada rutinaria, ni una simple provocación. Era crueldad, pura y simple. Y aún así, su mano flotaba cerca de la correa de la bolsa de lona en el suelo. Sus dedos se crispaban inconscientemente como si reconociera el peso de lo que podría venir. Su instinto le gritaba que había cruzado la línea y que la tormenta ya no podía contenerse. Su paciencia se agotaba. Su visión se estrechaba hasta que solo quedaron dos figuras en su mundo: su hijo tembloroso y el hombre que se atrevió a hacerle daño. Se le hizo un nudo en la garganta, su pecho ardía con furia contenida, pero su determinación se endureció como el acero. Ya no pensaba en escapar ni en evitarlo. Solo un pensamiento le martilleaba la cabeza, ahogando todo lo demás, repitiéndose con la furia de un padre y la disciplina de un soldado. Mi hijo no, esta noche no. El crujido fue repentino, despiadado y definitivo. El pequeño cuerpo de Isaiah se estrelló contra el suelo con un golpe sordo y espantoso, y su grito resonó en el aire, solo para ser silenciado por la patada brusca y brutal que le siguió. El sonido del hueso al chocar resonó más fuerte que cualquier ruido del tráfico o de la ciudad a su alrededor, un golpe sordo que hizo que la multitud se quedara sin aliento al unísono. Algunos transeúntes se taparon la boca con asombro, mientras otros buscaban a tientas sus teléfonos, con manos temblorosas, intentando capturar el horror que se desplegaba ante sus ojos. El mundo pareció detenerse para Malik Turner. Sus brazos, que una vez sostuvieron el peso de su hijo, se sentían vacíos e inútiles, y el corazón le latía con fuerza en el pecho con incredulidad. Su visión se nubló, no por las lágrimas, sino por una oleada de rabia tan intensa que destruyó todo pensamiento racional, dejando solo una claridad primigenia. Su hijo había sido lastimado y no permitiría un segundo golpe. Las rodillas de Malik se doblaron al caer sobre Isaiah, luchando contra la furia el tiempo suficiente para comprobar si su hijo respiraba. El pequeño pecho de Isaiah subía y bajaba en ráfagas superficiales y llenas de pánico. Sus gritos eran agudos pero débiles, y la sangre le manaba de la sien. Las manos temblorosas de Malik se cernían sobre él, temerosas de moverlo demasiado, temerosas de causarle más dolor. Su voz se quebró al susurrar: «Quédate conmigo, hijo, quédate conmigo». Las palabras se quebraron con desesperación. Cada sílaba cargaba con el peso de un padre que se había enfrentado a la muerte antes, pero nunca de esta forma. El campo de batalla no era tierra extranjera, era su propia calle, y el enemigo llevaba un uniforme destinado a proteger. Sobre él, el oficial Brent Kersey sonreía con suficiencia, con la bota raspando el pavimento como si saboreara el momento. «Ustedes nunca aprenden», murmuró, con un tono cargado de veneno. Su lenguaje corporal era despreocupado, casi burlón,
como el de un hombre convencido de su propia autoridad intocable. Su placa relucía a la luz de la farola, un escudo tras el que se había escondido hacía tiempo, y su mano flotaba cerca de su arma enfundada, no por miedo, sino por costumbre, el reflejo de un hombre acostumbrado al control. Malik alzó la mirada, fijando sus ojos en Kersey con una furia que hizo retroceder a la multitud. El soldado que llevaba dentro, aquel entrenado para mantener la calma bajo fuego, chocaba con el padre que quería desatar todo en un instante. Su respiración era entrecortada y agitada, su mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. Todas las lecciones del campo de batalla resonaban en su mente. Mide tus pasos, calcula tus ángulos, controla tu fuego. Pero cada latido de su corazón gritaba más fuerte: «Mi hijo está sangrando, mi hijo está llorando, mi hijo está en peligro». Las voces de los transeúntes se alzaron en un coro frenético. Un hombre gritó: «¡Deténganlo, que alguien lo detenga!». Otro suplicó: «¡Llamen a una ambulancia, el bebé está herido!». Sin embargo, nadie se acercó. El miedo los mantenía inmóviles, con la mirada moviéndose entre la angustia de Malik y la imponente figura de Kersey. Los teléfonos grababan la escena. Sus pantallas brillaban como frágiles escudos contra la culpa. En esos segundos fragmentados, Malik se dio cuenta de que estaba solo, igual que en desiertos extranjeros cuando los refuerzos nunca llegaban. La sonrisa burlona de Kersey se ensanchó al cambiar de postura. Su voz atravesaba el caos como una cuchilla. «¿Qué vas a hacer, soldado? ¿Llorar? Eres débil. Siempre lo fuiste». El insulto fue calculado. Un golpe cruel con la intención de provocar, pero Kersey subestimó al hombre al que se enfrentaba. Malik enderezó los hombros, su columna rígida con la determinación de quien se ha enfrentado a la guerra y ha regresado con vida. Su mano temblaba mientras flotaba cerca de la bolsa de lona a sus pies, la bolsa que había llevado con cuidado, la bolsa que contenía el arma de su pasado y quizás la clave de su futuro. Dudó, dividido entre las leyes que lo ataban y la sangre en el rostro de su hijo. Pensó en las promesas que se había hecho a sí mismo cuando nació Isaiah, que nunca volvería a usar la violencia a menos que no hubiera otra opción. Pero esa noche, sus opciones se redujeron a un rincón, dejándolo acorralado contra el muro de la supervivencia. La insignia ante él no era protección, era amenaza. La multitud a sus espaldas no era un escudo, era testigo. Su hijo a sus pies no era solo su hijo, sino su mundo, y ese mundo pendía de un hilo. La visión de Malik se agudizó, su respiración se estabilizó. Podía sentir cómo su entrenamiento tomaba el control, mezclándose con la emoción cruda que le desgarraba el pecho. Su objetivo cristalizó con una claridad escalofriante: defender a su hijo a cualquier precio. El obstáculo era inmenso. Un oficial armado, respaldado por el poder de la ley y protegido por un sistema que había enterrado su crueldad durante años. Pero Malik conocía los obstáculos. Había saltado de aviones al fuego. Se había enfrentado a enemigos con solo determinación. Esa noche no era diferente, excepto que la vida en juego era la que lo llamaba padre. El presagio de consecuencias flotaba en el aire. Las sirenas aún no estaban cerca, pero el sonido de una bocina lejana, el zumbido de voces aterrorizadas, el frío aire nocturno, todo susurraba sobre tormentas que se avecinaban. Malik apretó la mandíbula y entrecerró los ojos, consciente de que, una vez que se moviera, no habría vuelta atrás. El soldado y el padre se habían convertido en uno solo, fusionados por la furia y el amor, y el hombre que una vez había optado por la moderación, ahora estaba al borde de la acción. Isaiah gimió de nuevo. El débil grito arrastró a Malik de vuelta al presente. Apretó los puños, las venas de sus antebrazos se tensaron, su pecho palpitó como si la ciudad entera descansara sobre él. Kersey cambió de postura mirando hacia abajo con desprecio, como si retara a Malik a levantarse. Y se levantó. Su cuerpo se alzó con una determinación que parecía inquebrantable. Su sombra se extendió por el pavimento. Un presagio resonó en la mandíbula apretada de Malik y en la forma en que su mano se cernía cerca de la bolsa de lona a sus pies. A veces el momento que temes es el que desata la verdad. El caos estalló a medida que los gritos de Isaiah se debilitaban. El sonido cortaba la noche como una alarma que se desvanecía. Malik cayó de rodillas, con los brazos temblorosos, mientras levantaba con cuidado a su hijo del áspero pavimento. La sangre manchó la sien del niño,
brillando bajo la luz de la farola, y el pecho de Malik se oprimió con un miedo más profundo que cualquier campo de batalla le había infundido jamás. Se inclinó, escuchando el frágil ritmo de la respiración de Isaiah, que cada segundo lo hundía aún más en el terror. El pequeño pecho del niño subía y bajaba, superficial pero firme, y Malik dejó escapar un suspiro tembloroso que transmitía alivio y terror a la vez. A su alrededor, el mundo se desdibujó en ruido, los transeúntes gritaban, algunos suplicando al oficial Kersey que parara, otros gritándole a Malik que se fuera antes de que la situación empeorara. Pero sus voces eran ecos lejanos comparados con la cruda y punzante realidad que tenía ante sí. La vida de su hijo pendía del filo de una espada. Las manos de Malik temblaban mientras presionaba suavemente un paño de su bolsillo contra la herida de Isaiah, susurrando: «Quédate conmigo, hijo, quédate conmigo». Su voz se quebró, cargada de una desesperación que silenció sus propios latidos. Isaiah gimió débilmente. Sus deditos se crisparon contra la camisa de Malik, y esa leve chispa de respuesta reafirmó la determinación del padre. Levantó la cabeza, con los ojos ardiendo de dolor y furia, para ver a Kersey de pie a solo unos pasos. Los labios del oficial se torcieron en una sonrisa cruel, su postura petulante, como si hubiera logrado una victoria sombría. Rió, un sonido hueco y mordaz que hizo hervir la sangre de Malik. «¿Crees que puedes protegerlo?», se burló Kersey, con la voz llena de desdén. «Hombres como tú no merecen criar hijos». La visión de Malik se redujo, su mundo se redujo al espacio entre él, su hijo y el hombre que los había traído a ese momento. Había sido entrenado para mantener la calma bajo fuego enemigo, para sopesar los riesgos y analizar el caos, pero esta no era una zona de guerra en el extranjero. Esta era su propia ciudad, su propia calle, su propio hijo sangrando en sus brazos, y sin embargo, los mismos instintos que le habían salvado la vida innumerables veces resurgieron. Su dolor se agudizó hasta convertirse en una espada de concentración, desvaneciendo la vacilación. El soldado que llevaba dentro, enterrado durante años de tranquila vida civil, se despertó y se estiró. Lo sentía en su respiración, controlada y firme, en la forma en que sus ojos escudriñaban el espacio, marcando ángulos y salidas, en la forma en que su corazón pasaba de la desesperación a la resolución. La bolsa de lona yacía a su lado, con la cremallera ligeramente abierta desde antes, la sombra de su contenido brillando bajo la farola. Malik la contempló durante un breve y agonizante segundo. Había llevado esa arma a casa tantas veces, jurando que solo era para emergencias, solo para defender a su familia si el mundo alguna vez se volvía contra ellos. Esta noche había cruzado esa línea. Nadie volverá a hacerle daño a Isaiah, pensó Malik, mientras la promesa latía con fuerza en su mente. Su mano se movió, firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior, abriendo el candado que siempre había mantenido puesto. El clic del mecanismo fue leve, pero para él sonó más fuerte que los gritos de la multitud. La risa de Kersey se volvió más áspera, más burlona, confundiendo la concentración afligida de Malik con debilidad. «¿Qué pasa, Turner?», se burló, sus botas raspando el pavimento al acercarse. «Tanto entrenamiento, tanta disciplina, y sigues sin poder hacer nada. No eres nada sin ese uniforme que solías usar». Sus palabras cayeron como veneno, cada sílaba resumando arrogancia. Los transeúntes se quedaron sin aliento, algunos levantando los teléfonos para grabar, otros apartándose asustados. El aire pareció espesarse con la anticipación. Todas las miradas fijas en el padre y el oficial enfrascados en una silenciosa batalla de voluntades. Los pensamientos de Malik corrían a toda velocidad. Estrategia, ángulos, testigos, el peso de cada decisión. Se imaginó el espacio a su alrededor como un campo de batalla, la cobertura que ofrecían los coches aparcados, la calle abierta a sus espaldas, los grupos de curiosos que podrían convertirse en colaterales si la situación se intensificaba. Podía oír la voz de su antiguo sargento en su cabeza, serena y autoritaria. Las decisiones bajo fuego definen a los vivos y a los muertos. Esta noche no eran camaradas los que estaban en peligro. Era su hijo. Todo obstáculo, miedo a la ley, miedo al juicio público, miedo a sí mismo, se desvaneció ante esa verdad innegable. La sangre de Isaiah exigía acción. La multitud se revolvió inquieta cuando la mano de Malik se cerró sobre el arma dentro de la bolsa. Su agarre era firme, guiado por años de entrenamiento,
pero su corazón se desgarraba por el peso del momento. Había jurado proteger la vida, no arrebatársela, pero allí estaba un hombre que ya había cruzado todos los límites morales. La ironía ardía en su interior. La ley estaba destinada a proteger al inocente, pero esta noche, en cambio, había abatido a su hijo. Una ironía dramática se densificó en el aire. Kersey, ciego en su arrogancia, creyó que aún tenía el control, que su placa lo protegería como siempre. No vio la tormenta que se formaba ante él, no reconoció al soldado que se alzaba del dolor del padre silencioso. Isaiah se agitó débilmente en los brazos de Malik. Un débil grito rompió la tensión. Frágil pero vivo. Ese sonido encendió el alma de Malik. Apretó la mandíbula, enderezó los hombros y su mente se fijó en un camino del que ya no podía desviarse. Se puso de pie lentamente, acunando a Isaiah contra su pecho con un brazo mientras el otro descansaba firmemente sobre la empuñadura del arma. La calle quedó en un silencio casi absoluto, salvo por el zumbido de una farola parpadeante y las respiraciones entrecortadas de quienes observaban. La sonrisa de Kersey se desvaneció, la confusión brilló en sus ojos al notar el cambio de postura de Malik, como si algo más profundo hubiera despertado. Malik inhaló profundamente, tranquilizándose. Sintió el suelo bajo sus botas, sólido e inflexible, como si la tierra misma se preparara para lo que estaba a punto de venir. Su voz, baja y firme, rompió el silencio al susurrarle a su hijo. «Te tengo, Isaiah. Juro que nadie volverá a tocarte». Las palabras no eran para la multitud, ni siquiera para Kersey. Eran una promesa, grabada en la noche misma. Su mirada se fijó en el oficial. Su furia se agudizó hasta convertirse en resolución. Su paciencia se consumió como hierba seca bajo el fuego. Cada paso que lo había traído hasta allí, cada cicatriz de las guerras libradas en el extranjero, lo había conducido a esta calle, a esta noche, a esta decisión. La multitud lo presentía ahora, la tormenta a punto de estallar. Algunos retrocedieron, apretando sus teléfonos contra el pecho, otros se quedaron paralizados, sin querer apartar la mirada. El presagio flotaba en el aire. Ya no se trataba de si Malik actuaría, sino de cuándo. Kersey seguía sonriendo con sorna, seguía burlándose, seguía ciego a la verdad que se desvelaba ante él. Creyó haber acorralado a un padre afligido. No vio al soldado preparándose para atacar, y en esa colisión de arrogancia y resolución, el desenlace ya estaba escrito. Malik ajustó su agarre, sin apartar la mirada del hombre que se había atrevido a hacerle daño a su hijo. Su voz, firme e imperturbable, cargaba con el peso de un veredicto ya decidido. Por fin se había cruzado la línea entre la moderación y la represalia. El chasquido metálico de la recámara resonó por la estrecha calle como un martillo golpeando contra una piedra, silenciando incluso los gritos más audaces de la multitud. Los dedos de Malik Turner se apretaron alrededor de la empuñadura del AR-15, y el arma se deslizó en sus brazos con la fluidez de un entrenamiento largamente enterrado que resurgió. El arma se sentía más pesada que en el desierto, no por su acero ni su mecánica, sino por lo que significaba aquí. Esto no era una guerra en el extranjero. Este era su hogar, su ciudad, su hijo desangrándose en el pavimento. Sin embargo, los instintos que una vez lo mantuvieron vivo en suelo extranjero regresaron con aterradora precisión, alineándose con la cruda desesperación de un padre cuyo mundo se desmoronaba a sus pies. Frente a él, la sonrisa burlona del oficial Brent Kersey se quebró, su falsa bravuconería flaqueando al ver la determinación de Malik manifestarse con firmeza y determinación. Su pistola reglamentaria tembló en su mano, con el cañón sacudiéndose ligeramente mientras el hombre tras la placa comprendía que la autoridad significaba poco contra alguien entrenado para sobrevivir al caos. Gritó una orden, con voz aguda pero temblorosa en el fondo. «¡Bájala ya! ¡No empeores esto!». Las palabras sonaron huecas, el tono demasiado desesperado, como si incluso Kersey supiera que ya no controlaba el momento. Malik no dijo nada al principio. Su mirada se fijó en Kersey con la firmeza de quien ya ha visto disparos, y ha vivido para contarlo. Cada respiración se sentía mesurada, cada músculo a punto de estallar. En su interior, su corazón latía con tormentas contradictorias. La rabia le arañaba el pecho. El miedo le roía las costillas y el dolor le inundaba la garganta a medida que los frágiles gritos de Isaiah se debilitaban. El sonido era insoportable, como un reloj marcando los últimos segundos de la seguridad de su hijo. Ya no se trataba de leyes, ya no se trataba de justicia.
Era supervivencia pura e innegable. «Aléjate de mi hijo», dijo finalmente Malik, con voz baja y autoritaria, un tono nacido tras años de guiar hombres al peligro y rescatarlos con vida. Sus palabras no se convirtieron en un grito. Atravesaron la noche como acero afilado, con la autoridad silenciosa que emana de la certeza. Los transeúntes se estremecieron ante la calma. La multitud retrocedió instintivamente, como si incluso ellos pudieran sentir el cambio de equilibrio. Algunos aferraban sus teléfonos con más fuerza, grabando con manos temblorosas, mientras otros susurraban oraciones en voz baja, sin saber si presenciaban la justicia o la chispa de la tragedia. Los labios de Kersey se curvaron en una mueca de desprecio, aunque sus ojos lo delataban. Agitó su pistola con falsa bravuconería, intentando recuperar el control. ¿Crees que esa pistola te convierte en soldado de nuevo? ¿Crees que puedes enfrentarte a la ley? Sus palabras fueron cortantes, pero el sudor le corría por la sien y la mano le temblaba por el peso de la incertidumbre. Malik ajustó su postura, bajando los hombros y plantando los pies tal como le habían enseñado. El mundo se redujo a cálculos. La distancia entre él y Kersey, el ángulo de tiro, las opciones de cobertura tras los coches aparcados a su derecha, los movimientos inciertos de los transeúntes en el borde de su visión. Cada detalle importaba, cada decisión tenía consecuencias, pero Malik sabía que la vacilación era más mortal que cualquier bala. Su mirada se desvió un instante hacia Isaías, que yacía tan pequeño, tan vulnerable, con la sangre manchándole la sien. Esa única mirada desvaneció lo que le quedaba de autocontrol. «Tu placa no te protege esta noche», dijo Malik con la voz firme por encima de la tensión. No alzó la voz, no hacía falta. Sus palabras fueron más pesadas que cualquier grito. La ironía del momento se tensó como una soga. Kersey, que una vez se había burlado de la supuesta impotencia de Malik, ahora se veía expuesto como el hombre más débil, frente a alguien que había vivido una guerra real, no la autoridad superficial de luces intermitentes y sirenas. El ruido de la multitud se atenuó hasta convertirse en un zumbido sordo en los oídos de Malik, reemplazado por el ritmo rápido y constante de su respiración y el débil y debilitado gemido de su hijo. Se movió ligeramente, su dedo rozando el gatillo sin apretar aún, pero listo, siempre listo. Recordó los ejercicios, las lecciones que le habían inculcado sobre la precisión de acción. Pero no se trataba de órdenes superiores, ni de deber nacional, ni de amenazas extranjeras. Se trataba de Isaías. Cada fibra de su ser gritaba una verdad: protégelo, cueste lo que cueste. Para Kersey, el momento se convirtió en pavor. Había confiado en el miedo para controlar a los demás durante toda su carrera, pero el miedo ya no dominaba al hombre que tenía delante. Malik no temblaba, no gritaba, no suplicaba. Se mantenía firme como una piedra, como la inevitabilidad. La placa de Kersey de repente se sintió más ligera que el papel, su pistola más pesada que su propia determinación. «¡Bájala!», Kersey volvió a gritar, con la voz quebrada por el peso de su dominio vacilante. La orden resonó, pero incluso él parecía saber que era inútil. Su brazo se desplomó ligeramente. La pistola ya no alzaba con confianza, sino con desesperación. Su respiración se volvió superficial, irregular, mientras su mirada se dirigía al lejano sonido de las sirenas. Pero esas sirenas estaban demasiado lejos, su eco demasiado débil, y la mirada de Malik demasiado cerca, demasiado segura. Malik inhaló lentamente, sintiendo cómo el peso de su decisión se asentaba. Había luchado en guerras por razones dictadas por otros, pero esta noche la guerra era solo suya. No se trataba de países ni de causas. Se trataba de un padre y su hijo, y del hombre que había cruzado una línea que jamás podría desviarse. Su cuerpo ya no temblaba de incertidumbre. Vibraba con la armonía letal de la disciplina y la furia, soldado y padre fusionados en una fuerza imparable. A su alrededor, la calle parecía contener la respiración. Las luces de las tiendas brillaban tenuemente, proyectando largas sombras que pintaban la escena de una quietud inquietante. Los gritos de Isaías se debilitaron aún más, un sonido como el de un cristal frágil al romperse bajo presión, obligando a Malik a acercarse a lo inevitable. Cada segundo era una cuchilla contra su corazón, cada latido una exigencia de acción. Y cuando la sonrisa de Kersey flaqueó por completo, su arrogancia quedó al descubierto, Malik estabilizó su arma con una última exhalación.
La presa, envuelta en un uniforme de falsa autoridad, finalmente comprendió la verdad escrita en la postura del soldado, en los ojos del padre, en el silencio de la calle. El cazador había despertado, y la presa ni siquiera se había dado cuenta. El primer disparo atravesó el aire como un trueno, su eco rebotando en los estrechos muros de ladrillo de la calle. El cuerpo de Kersey se sacudió violentamente. La bala se clavó en su costado y le robó la confianza que había portado como una armadura apenas momentos antes. Abrió la boca en un jadeo que se torció en una mueca, un sonido entre ahogado y desafiante. La sangre se extendió oscuramente por su uniforme, brillando bajo la intensa luz de las farolas. La ilusión de control, la autoridad arrogante que había portado con tanta facilidad, se hizo añicos en un instante, reemplazada por el terror puro de un hombre que de repente se dio cuenta de que su placa ya no podía protegerlo. La multitud reaccionó como si hubiera recibido la misma bala. Los gritos rompieron el silencio, los pies golpearon el pavimento y los teléfonos temblaron en manos temblorosas mientras los transeúntes se apresuraban a capturar o escapar de la tormenta que se desataba. Algunos huyeron detrás de coches aparcados, agachándose, mientras que otros se quedaron paralizados por la conmoción, sin querer o sin poder apartar la mirada. El acre olor a pólvora impregnaba el aire nocturno, mezclándose con el metálico sabor de la sangre fresca. El pánico latía por la calle, pero Malik se movía como si no lo contagiara, con la concentración concentrada en la agudeza del instinto de un soldado. Malik avanzaba con serena precisión, con el arma firme y la respiración controlada. Cada paso era medido, cada cambio de peso, deliberado. Su mirada se dirigió brevemente a Isaiah, que yacía débil pero vivo en el pavimento, y luego volvió a Kersey. Los frágiles gritos de su hijo, aunque débiles, le martilleaban el corazón con la fuerza de un tambor, recordándole por qué no podía flaquear. Su objetivo no era una venganza ciega, sino acabar con el peligro que se cernía sobre la vida de su hijo. Cada decisión estaba marcada por la necesidad, agudizada por la certeza de que la vacilación podía significar la muerte. Kersey se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado, pero su entrenamiento lo impulsaba a luchar. Levantó su arma reglamentaria con manos temblorosas, el cañón brillando a la luz de la farola. ¡Suéltalo!, ladró, aunque con la voz quebrada, delatando el pánico que le invadía el pecho. Sus disparos sonaban erráticos, las balas chispeando contra el asfalto y rebotando en los escaparates. Los cristales astillados caían en cascada sobre la acera como estrellas fugaces, esparciéndose por el suelo. Cada fallo gritaba su desesperación más fuerte que sus palabras. Malik no se inmutó. Años de campo de batalla le habían enseñado a interpretar a sus oponentes, a reconocer la diferencia entre golpes calculados y golpes frenéticos. Los disparos salvajes de Kersey eran como la paliza de un hombre que se ahogaba, un hombre aferrado a una autoridad que ya no tenía poder. La ironía era profunda. Este oficial, que había jurado proteger, se encontraba reducido a la temeridad, mientras el padre del que se burlaba, considerándolo impotente, avanzaba con una firmeza nacida de la disciplina y el propósito. «¡Quieto o te remato!», Zrenia gritó Kersey de nuevo, con la frente perlada de sudor. Su postura flaqueó. Sus rodillas se doblaron bajo el peso del dolor y el miedo. La voz de Malik se alzó, firme e inquebrantable, atravesando el caos. «No volverás a tocarlo». Las palabras no eran solo una advertencia, eran una promesa. Sus ojos ardían de determinación, sus manos firmes como una piedra a pesar de la furia que lo recorría. Siguió avanzando. Cada paso le recordaba misiones pasadas donde sus hermanos habían dependido de él para mantener la compostura bajo fuego. Esta noche, solo tenía un compañero de armas, su hijo, y se negaba a dejarlo caer. El olor a humo se densificó, emanando de la tienda fracturada donde las balas habían impactado. Las sombras se movían por las paredes al parpadear la luz de la farola, pintando la calle de un resplandor inquietante. La escena cargaba el peso de la inevitabilidad, como si la noche misma se acercara, conteniendo la respiración. Los transeúntes susurraban oraciones, con voces apagadas y temblorosas, sabiendo que presenciaban más que una pelea, era un ajuste de cuentas. La mente de Malik se desvió fugazmente al pasado, a noches en las que la vacilación costaba vidas, cuando el silencio de su rifle significaba que otra familia no volvería a ver a su ser querido.
Esos recuerdos eran fantasmas que ahora guiaban sus manos, lo estabilizaban, le recordaban que el fracaso no tenía cabida allí. Un presagio se aferraba a cada movimiento, a cada latido, como si el futuro mismo le advirtiera que este camino no podía terminar sin sangre. Kersey, con la respiración entrecortada, intentó estabilizar su arma para un último disparo. Sus labios se curvaron en una mueca, pero sus ojos, abiertos y sin pestañear, delataban miedo. Su dedo se crispó en el gatillo, pero el cañón se movió a la deriva mientras sus fuerzas flaqueaban. Malik apretó el agarre, con el cuerpo alineado, su postura firme. Todo su ser se redujo al instante, al filo de la navaja entre la vida y la muerte. El humo de los disparos persistía denso en la noche, adhiriéndose a la piel, la ropa y los recuerdos. La voz de Malik se elevó por encima de todo, aguda e inflexible. Sus palabras llegaron más lejos que el estallido de cualquier bala. No volverás a tocarlo. La promesa no era solo para Kersey, sino para sí mismo, para su hijo, para cada testigo silencioso que observaba. La línea de batalla se había trazado con fuego y furia. Pateó a un bebé negro y lo llamó procedimiento. Si crees que todo acto de crueldad exige un ajuste de cuentas, suscríbete. La justicia empieza aquí. Kersey se tambaleó hacia su patrulla, con la sangre filtrándose por la tela oscura de su uniforme, sus pasos irregulares pero impulsados por la desesperación. Su mano se tambaleó a su costado, rozando con los dedos la radio sujeta al cinturón, su última oportunidad de pedir refuerzos que estaba seguro vendrían a rescatarlo. Pero antes de que pudiera presionar el botón, un crujido agudo rasgó la noche. La ráfaga de fuego de Malik dio en el blanco. Saltaron chispas cuando la radio se hizo añicos, los pedazos se esparcieron por el pavimento. El impacto hizo que Kersey se desplomara contra la patrulla, y su hombro se estrelló contra la puerta metálica con un ruido metálico. Su rostro se retorció de dolor e incredulidad, aferrándose a la manija de la puerta como si el frío acero pudiera protegerlo de la tormenta que se avecinaba. Malik bajó ligeramente su arma. Su pecho subía y bajaba mientras ajustaba su postura. Sus ojos no se apartaban de Kersey. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Su entrenamiento de soldado lo mantenía firme incluso mientras su corazón latía con fuerza por el peso de lo que ya había sucedido. Podía oír los débiles gritos de Isaiah a sus espaldas. Cada sonido era un recordatorio estridente de por qué no podía dudar, por qué la retirada ya no era una opción. La mirada de Malik se desvió brevemente hacia su hijo. Luego volvió a Kersey con una intensidad que hizo retroceder incluso a los presentes. La multitud ya no era una masa silenciosa. Sus murmullos se habían convertido en un coro conflictivo, algunas voces alzadas por el miedo, otras con algo más parecido al apoyo. Un hombre cerca del frente gritó: «No se detengan, se lo merece». Su voz temblaba, entre el terror y la convicción. Otro gritó: «Piensa en tu chico». Reñía, como si apelar a la humanidad de Malik pudiera detener el camino ya trazado. Los teléfonos brillaban en la noche, pequeñas pantallas capturando cada segundo, cada respiración, asegurando que lo que ocurriera allí jamás se olvidara. Kersey se incorporó con dificultad, agarrándose el costado, con el rostro pálido y contorsionado por la rabia. «Estás acabado», siseó, con la voz débil pero cargada de veneno. «Te enterrarán por esto». Su mano presionó la herida sangrante, manchando de carmesí su uniforme, pero sus ojos aún ardían con desafío. La placa en su pecho brillaba a la luz de las farolas, un recordatorio del escudo que creía que siempre lo había protegido. Malik dio un paso lento hacia adelante, con el arma alzada una vez más. El clic del cargador recargado resonó como un redoble de tambor, silenciando incluso los gritos más fuertes de la multitud. Su voz era baja, tranquila, pero con un peso que parecía extenderse por toda la calle. «Esa placa no te salvará esta noche», dijo con un tono firme, agudizado por años de disciplina. «No después de lo que hiciste». Las palabras cortaron el aire, llegando incluso a los transeúntes al otro extremo de la multitud, quienes se removieron incómodos ante la gravedad del momento. La dramática ironía se intensificaba con cada segundo que pasaba. Kersey había vivido su vida creyendo que el uniforme lo hacía intocable, que su autoridad siempre eclipsaría los gritos de quienes pisoteaba. Pero ahora, a los ojos de quienes una vez rehuyeron su presencia, ya no era una figura de poder. Era una presa, herido y acorralado, frente a un hombre que había soportado guerras más grandes y se había negado a doblegarse.
El pasado de Malik, grabado en el combate y la supervivencia, ahora chocaba con su presente como padre decidido a defender la única vida que le importaba. Las sirenas aullaban en la distancia, débiles pero cada vez más fuertes, un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba. El resplandor rojo y azul aún no había llegado a la calle, pero su promesa pintaba los confines de la mente de Malik. Sabía que el mundo pronto caería sobre esta cuadra. Oficiales, reporteros, el juicio, todos esperando marcarlo como salvador o criminal, pero nada de eso importaba ahora. Las consecuencias del mañana eran una sombra. La verdad de esta noche era cegadoramente clara. El grito de Isaiah había reescrito cada línea de contención. Malik recargó con precisión suave. El chasquido metálico resonó como una puntuación en el silencio que siguió. Su cuerpo se movía como al ritmo de un recuerdo. Su entrenamiento lo guiaba mientras su corazón lo anclaba a este momento. Cada paso que se acercaba a Kersey era deliberado. El peso de sus botas golpeaba el pavimento con una cadencia que reflejaba el lento e inevitable peaje de la justicia. Los transeúntes se apartaron sin que se les pidiera. Sus cuerpos se balancearon hacia atrás como empujados por una marea invisible. El miedo y el asombro se mezclaban en sus rostros, y algunos, casi a regañadientes, comenzaron a vitorearlo. La respiración de Kersey se entrecortaba mientras se apoyaba pesadamente contra el coche patrulla, con las fuerzas flaqueando. Intentó mostrar una última muestra de autoridad, señalando a Malik con un dedo tembloroso. «Te arrepentirás de esto», espetó, con palabras quebradizas. Pero incluso él parecía saber que la amenaza sonaba hueca. Su mirada se dirigió a la radio rota a sus pies, a las sirenas lejanas, y luego de vuelta a la figura que avanzaba hacia él con la firme determinación de quien ya ha tomado una decisión. La expresión de Malik no vaciló. Sus ojos se clavaron en los de Kersey, fríos e inquebrantables, su rostro convertido en una máscara de control que apenas ocultaba la tormenta interior. Cada latido le recordaba al niño que sangraba a pocos pasos de distancia, la injusticia grabada en el pequeño cuerpo de su hijo. Su voz permaneció en silencio, porque las palabras ya no eran necesarias. Fue la acción la que habló, la acción la que transmitió la verdad que ninguna placa podría borrar. En ese instante de suspense, con la multitud paralizada y las sirenas acercándose, los papeles se habían invertido por completo. El oficial que una vez ejerció el poder se alzaba destrozado, su autoridad destrozada. El padre, acorralado, se mantenía firme, con un propósito inquebrantable, y entre ellos la verdad flotaba pesada en el aire nocturno, innegable, inquebrantable. Malik ajustó su postura, rozando ligeramente el gatillo con un dedo, cada movimiento, deliberado, cada decisión, precisa. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, los gritos de la multitud, el aullido de las sirenas, incluso el latido de su propio corazón, hasta que solo quedó una realidad. Entrecerró los ojos, tensó la mandíbula y el veredicto se dictó en silencio, entendido sin una sola palabra. El escudo de la autoridad se había resquebrajado, solo quedaba la verdad. La multitud se abrió en un silencio atónito mientras Malik avanzaba, con el arma firme y la voz baja pero resuelta. El sonido de sus botas presionando contra el hormigón resonaba como un lento redoble de tambor, cada paso deliberado, cada movimiento cargado de rabia y dolor. «Intentaste convertir a mi hijo en un blanco», dijo Malik, con una voz que cortaba el aire denso. Cada palabra salía con precisión, aguda y fría, como tallada en piedra. «Pero esta noche eres tú el que está marcado». El cuerpo de Kersey se convulsionó ligeramente al presionarse una mano contra el costado sangrante, manchando su uniforme de carmesí y goteando sobre el pavimento. Intentó arrastrarse hacia atrás, arrastrándose con brazos temblorosos que flaqueaban bajo su propio peso. Su rostro se contorsionó con miedo y obstinada arrogancia. «Pagarás por esto», murmuró, con las palabras tensas y entrecortadas, pero aún con la hueca bravuconería de un hombre acostumbrado a la autoridad que lo protegía. «Consecuencias, demandas, prisión». Cada sílaba se quebró bajo la tensión de su respiración superficial. Pero esas palabras cayeron muertas en el aire. No significaban nada contra la imagen de Isaiah tendido a pocos metros de distancia, su pequeño cuerpo temblando, sus suaves gemidos rasgando la noche. La mirada de Malik se desvió una vez hacia su hijo, y esa visión encendió algo más profundo, más duro, imparable.
Su objetivo había llegado a su límite. Ningún padre podía retirarse de esto. Ningún soldado podía deponer las armas cuando el campo de batalla era la frágil vida de su propio hijo. Apretó la mandíbula. Las venas le subieron a la sien mientras su dedo rozaba el gatillo en un movimiento que parecía menos una elección y más el destino. A su alrededor, la multitud contenía la respiración. Algunos alzaron sus teléfonos con las manos temblorosas mientras grababan cada latido de la escena, pero la mayoría simplemente se quedó paralizada, testigos de un veredicto que se desenvolvía. Un hombre al final del grupo le susurró a otro, su voz débil pero audible en el tenso silencio. No va a dejar que se vaya. El otro hombre tragó saliva con dificultad, asintiendo sin hablar, como si expresar el pensamiento en voz alta lo hiciera más real. Las sirenas se hicieron más fuertes. Sus aullidos atravesaban la noche como una señal de juicio que se acercaba a cada segundo. Luces rojas y azules parpadeaban tenuemente en la distancia, pintando el horizonte con la promesa de más autoridad, más armas, más conflicto. Sin embargo, la concentración de Malik no flaqueó. Fijó la mirada en Kersey, observando el inútil intento del hombre de alejarse lentamente, arrastrando su orgullo roto por el suelo. Una dramática ironía se retorcía en el aire. Momentos antes, Kersey se había burlado de Malik, lo había llamado impotente, lo había tratado como si su vida y la de su hijo no valieran nada. Ahora, el destino del oficial no estaba en su placa, ni en el peso de la ley, sino en las manos del hombre al que había intentado doblegar. La respiración de Malik se estabilizó. Su disciplina de soldado lo afianzó incluso cuando la tormenta interior amenazaba con destrozarlo. Sus pensamientos se agudizaron, recordando batallas libradas en suelo extranjero donde la vacilación costó vidas. Pero aquí, el precio de la vacilación era aún mayor. Era la vida de su hijo. Sintió el escozor del sudor rodar por su sien, mezclándose con el calor de su furia. El débil gemido de Isaiah, frágil pero vivo, lo mantuvo firme en su propósito. Cada paso adelante era una promesa para su hijo. Nunca más. La voz de Kersey se quebró, la desesperación reemplazó a la arrogancia. Piensa en tu futuro, piensa en tu hijo. Te lo quitarán todo. Sus palabras salieron atropelladas por el pánico, su tono tembloroso, ahora suplicante en lugar de imperativo. Extendió una mano temblorosa, no en desafío, sino en un patético intento de detener lo inevitable. Sin embargo, Malik pudo verlo como lo que era: miedo, no remordimiento. El hombre que tenía delante había cruzado la línea de la humanidad, y no había vuelta atrás. La noche misma parecía contener la respiración. Todos los ojos de la multitud se abrieron de par en par. Cada pecho subía y bajaba con un ritmo nervioso. Cada sonido de la ciudad más allá de la calle se desvaneció bajo la presión del momento. El corazón de Malik retumbaba en sus oídos, cada pulso como una cuenta regresiva. Sus brazos, fuertes pero pesados por el peso de la decisión, levantaron el AR-15 hasta que el cañón brilló bajo las farolas amarillas. El arma captó la luz, un reflejo que ardía en los ojos abiertos de Kersey. Malik exhaló lentamente, apretando el dedo más cerca del gatillo. Su voz, firme e inquebrantable, se extendió por el silencio como la lectura de un veredicto. Cuando se deniega la justicia, a veces hay que arrebatarla. La última ráfaga de fuego silenció la noche. Los ecos de los disparos aún resonaban en las paredes de ladrillo de la estrecha calle. El cuerpo del oficial Brent Kersey se sacudió una vez antes de desplomarse sobre el frío pavimento. Su arma se le escapó de las manos y resonó inútilmente a su lado. El aire pareció contener la respiración tras el impacto, el humo ascendiendo en espirales como tenues fantasmas, el acre olor a pólvora mezclándose con el ardor cobrizo de la sangre fresca. Por un instante, el mundo se redujo al sonido de los gritos temblorosos de Isaiah y al latido del propio corazón de Malik en sus oídos. Malik bajó el AR-15 con deliberado cuidado. Sus brazos temblaban no de miedo, sino por el inmenso peso de la decisión que acababa de tomar. El rifle se sentía más pesado que nunca, como si no solo llevara acero y balas, sino el juicio aplastante de cada mirada fija en él. Se quedó quieto, con el pecho agitado, su cuerpo rebosante de adrenalina y dolor. Su mirada se dirigió a Isaiah, tendido en el pavimento, con la sangre corriendo por la sien blanda del niño. La visión lo afianzó, recordándole por qué había actuado, por qué había optado por el fuego en lugar de la moderación.
Malik se agachó rápidamente, dejando el arma justo el tiempo suficiente para abrazar a Isaiah. «Ya estás a salvo, hijo», susurró, aunque su voz era ronca y deshilachada, temblando tanto como sus manos. Apretó a Isaiah contra su pecho, meciéndolo suavemente como si los viejos ritmos de la paternidad pudieran borrar la violencia del momento. Isaiah gimió, un sonido débil pero vivo, y Malik exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sin embargo, incluso en ese frágil abrazo, Malik sabía que el peligro no había terminado. Las sirenas aullaban más cerca, los rayos rojos y azules de las patrullas policiales ya parpadeaban contra las paredes al otro lado de la calle. La multitud que se había reunido antes, atraída primero por la agresión de Kersey y luego por los disparos, permaneció paralizada. Algunos aferraban sus teléfonos con fuerza, con las pantallas de las grabaciones aún encendidas. Otros los habían bajado, pálidos, entre el asombro y el terror. Un hombre al frente susurró temblorosamente. Él lo mató. Otro replicó en voz más alta. No, salvó a ese bebé. La división se extendió entre los espectadores, cada uno intentando asimilar lo que acababa de presenciar. El cuerpo de Malik permanecía encogido por la tensión. Cada instinto le advertía que se avecinaba más conflicto. Miró el cuerpo sin vida de Kersey, tendido bajo la farola. La placa del oficial aún brillaba tenuemente a la luz, como si se burlara de la idea misma de protección que debía representar. Una dramática ironía lo acosaba por todos lados. Malik había jurado lealtad a su nación, servido con disciplina y honor en campos de batalla lejanos, pero ahora las leyes de esa misma nación podrían condenarlo por defender a su hijo en casa. El pensamiento lo atravesó, agudo y amargo, pero no había arrepentimiento. Solo necesidad. Un repentino crepitar de radios a lo lejos se hizo más fuerte, acompañado del inconfundible chirrido de neumáticos. Malik ya podía imaginar la escena que estaba a punto de desatarse. Oficiales saliendo en tropel de sus patrullas con las armas desenfundadas, sin ver la crueldad desatada, sino solo la imagen de un hombre negro de pie con un rifle sobre un oficial caído. Su mente corría, evaluando opciones, sopesando riesgos, calculando con la precisión que antaño lo había mantenido con vida en el extranjero. Pero este no era un campo de batalla extranjero. Esto era Briarfield. Este era su hogar. Cambió de postura a Isaiah en sus brazos, rozando con sus labios el cabello del niño, con el sabor a sal del sudor y la sangre. «Quédate conmigo, Isaiah», murmuró, con la voz firme, como una orden, tanto para sí mismo como para el niño. Los deditos del bebé se crisparon, aferrándose débilmente a la camisa de su padre, y Malik sacó fuerza de ese frágil agarre. Su mano libre rozó el AR-15 que aún tenía a un lado, el arma apoyada contra el asfalto como una línea dibujada en la arena. Sabía que levantarla de nuevo sellaría su destino, bajarla por completo podría costarle la vida. El sonido de las sirenas que se acercaban se volvió abrumador, ahogando incluso las voces de la multitud. Destellos rojos y azules danzaban salvajemente en los rostros de los transeúntes, iluminando sus emociones contradictorias. Miedo, admiración, ira, incertidumbre. Algunos hombres gritaban por encima del ruido, intentando explicar lo sucedido, pero sus palabras ya se perdían en el caos. Malik sentía el peso de las miradas y el juicio sobre él, pero se negaba a inmutarse. Se mantuvo erguido, con la espalda recta, cada músculo tenso, preparándose para la tormenta que se avecinaba. En su interior, el soldado y el padre luchaban, pero ambos coincidían en la misma verdad. La seguridad de Isaiah era lo primero. El campo de batalla ya no se trataba de la victoria ni de la supervivencia, sino de asegurar que su hijo viviera para ver el mañana. El presagio de las consecuencias se cernía en cada sirena, cada faro que se acercaba, cada susurro entre la multitud. Había sobrevivido a la primera batalla, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. Abrazó a Isaiah con más fuerza, ignorando la sangre que los manchaba a ambos, y susurró de nuevo, más suave esta vez, como si las palabras fueran un escudo. «Estás a salvo, hijo, a salvo». La multitud, entre el asombro y el terror, retrocedió, abriendo paso. La historia de Malik había cambiado para siempre, sus acciones grabadas en la memoria de todos los que las presenciaron. La noche había dado su veredicto,
y estaba escrito a fuego. La calle estaba bañada en una luz roja y azul, que latía contra el pavimento agrietado, y las paredes de ladrillo como si toda la manzana hubiera sido arrojada a una tormenta de fuego y hielo. Las sirenas aullaban en todas direcciones. Sus ecos rebotaban entre los edificios, ahogando el llanto silencioso de un niño herido. Las patrullas de policía se detuvieron bruscamente, las puertas se abrieron de golpe, y los agentes salieron en tropel como un torrente de sombras. Se dispersaron rápidamente, con las armas en alto, sus voces fundiéndose en un coro caótico de órdenes. ¡Suelta el arma! ¡Manos donde podamos verlas! ¡Aléjense del niño! Malik Turner estaba en el centro de todo, con las botas firmemente plantadas en el suelo manchado de sangre y cristales rotos. Su AR-15 colgaba abajo en su mano, con el cañón apuntando al asfalto, pero su presencia era suficiente para mantener a los oficiales tensos. Su camisa estaba manchada, con vetas carmesí recorriendo la tela donde la cabeza de su hijo había sangrado contra él. En sus brazos, Isaiah gemía débilmente, sus respiraciones cortas repiqueteando como papel frágil contra el pecho del hombre que había jurado protegerlo. Malik apretó la mandíbula, el peso de la noche presionando sus hombros como 1000 libras. Sus pensamientos gritaban una verdad por encima de todo. Isaiah tiene que sobrevivir, pase lo que pase conmigo, tiene que vivir. Los gritos continuaban, pero Malik apenas los oía. Sus oídos, acostumbrados al caos de los campos de batalla lejos de casa, se concentraron en cambio en el chasquido seco de los seguros al soltarse, el ritmo irregular de la respiración nerviosa de los hombres que lo rodeaban y el gemido superficial y debilitado de su hijo. Levantó lentamente la mano libre, con la palma hacia afuera, mientras mecía suavemente a Isaiah con la otra. Su voz, aunque con un matiz de cansancio, se oyó con claridad a través de la calle iluminada por destellos. «Mi hijo está herido. Necesita ayuda». Por un breve instante se hizo el silencio. Era el tipo de silencio que los soldados conocían bien, la pausa tenue y frágil antes de una decisión que podía convertir una noche en matanza o salvación. Las miradas de los oficiales iban del arma en la mano baja de Malik al niño apretado contra su pecho. Sus cuerpos estaban tensos, como arcos tensados, listos para disparar. Sin embargo, algunos dudaron. Un oficial, un hombre más joven con la empuñadura temblorosa de su pistola reglamentaria, miró hacia el cuerpo sin vida tendido contra el coche patrulla. El reconocimiento se reflejó en su rostro y apretó la mandíbula. Kersey. El nombre flotaba en el aire, sin ser pronunciado, pero verlo lo contaba todo. Su placa ya no podía defenderlo. La sangre en el pavimento lo atestiguaba con más fuerza que cualquier informe. «¡Suéltenlo ya!», gritó otro agente, pero su voz temblaba con la inquietud de quien no está del todo convencido de la historia. Entre la multitud que no se había dispersado, un puñado de transeúntes gritaba desesperadamente, señalando con la voz entrecortada por la urgencia. «¡Él no empezó!», Srenia gritó un hombre. «Ese policía le dio una patada al bebé. Fue él quien lo hizo». Pero los gritos quedaron ahogados por el rugido de los motores, las órdenes superpuestas, la confusión de tantas voces compitiendo por el dominio. La mente de Malik corría. Vio los cañones apuntándole, los dedos apretando los gatillos y el miedo pintado en los rostros. Ya se había enfrentado a enemigos armados antes, pero esos eran hombres que no pretendían justicia. Allí estaba, rodeado de quienes ostentaban la autoridad de la ley, con el juicio nublado por lo que creían ver, un hombre ensangrentado, un rifle, un oficial caído. La ironía lo hirió profundamente. Una vez había servido bajo la misma bandera que estos hombres decían proteger, y ahora estaba a punto de ser juzgado como su enemigo. Tragó saliva con dificultad, sus ojos se posaron brevemente en el rostro pálido de Isaiah. El niño se movió débilmente, emitiendo un sonido tan débil que le rompió el corazón a Malik más que cualquier bala. Apretó el agarre, apretando más a su hijo, y volvió a alzar la voz, esta vez más fuerte, para que se oyera por encima de las sirenas y los gritos. «Escúchenme, mi hijo se está muriendo, necesita un médico, no dejen que pague por esto». Su tono era firme, casi autoritario, pero debajo se escondía una desesperación que solo un padre podía soportar. Por un instante, la vacilación se extendió entre los oficiales como una onda expansiva. Algunos bajaron ligeramente las armas, con la mirada fija entre Malik y el niño herido. Otros permanecieron rígidos, con la sospecha grabada en cada movimiento.
La tensión era insoportable, la clase de tensión que podía romperse con el más mínimo error. Los pensamientos de Malik ardían de esperanza y temor. Veía el camino bifurcarse ante él, uno que conducía a la salvación si alguien escuchaba, el otro a la tragedia si el miedo superaba la verdad. El campo de batalla había terminado, pero esta nueva guerra no se libraba con balas, sino con la percepción, las mentiras y el peso de la autoridad. Sabía que cada movimiento suyo estaba siendo juzgado, cada palabra contrastada con la imagen de un arma en su mano. Pero lo que no podían ver, lo que se negaban a ver, era la verdad que habitaba en los llantos entrecortados del niño contra su pecho. Un oficial dio un paso al frente, con expresión insegura. «Baje el rifle, señor, por favor. Ayudemos al chico». Malik lo observó, leyendo su rostro con la misma precisión con la que antaño interpretaba las líneas enemigas. No había malicia en los ojos del hombre, solo conflicto. Los susurros sobre el pasado de Kersey, los rumores de su crueldad flotaban en el aire. Quizás saldrían a la luz ahora, quizás no. Pero Malik podía sentirlo. Su destino pendía del filo de una navaja. La calle contenía la respiración. La multitud permanecía en silencio, salvo por el débil gemido de un niño y el zumbido de los motores. Cada segundo se alargaba, cada latido retumbaba como un tambor de guerra. El agarre de Malik sobre Isaiah no flaqueó. Su cuerpo formaba un escudo, su mano alzada una súplica, su arma bajada, pero aún presente como una cicatriz de la batalla recién librada. El silencio solo lo rompió el frágil gemido de Isaiah, un sonido tan humano, tan pequeño, que atravesó las capas de miedo y autoridad de una forma que las palabras jamás podrían. Los oficiales volvieron a vacilar, atrapados entre las órdenes y la conciencia, entre lo que estaban entrenados para ver y lo que sus corazones les decían que era verdad. Y en ese instante de suspense, Malik comprendió con dolorosa claridad. Los disparos habían terminado, pero la historia no. Las batallas más duras se libraban en las mentes de hombres que decidían la verdad. Y esa noche, su verdad era frágil, oscilando como una vela en la tormenta. Levantó la mano aún más, con la voz firme aunque el corazón le retumbaba en el pecho. «Mi hijo está herido. Necesita ayuda». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el débil gemido de Isaiah. El campo de batalla había terminado, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. El pitido de las máquinas médicas llenaba el silencioso pasillo, constante y preciso, cada sonido martillando el pecho de Malik Turner como un recordatorio de lo frágil que era ahora la vida de su hijo. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente, proyectando un brillo frío y estéril que hacía que las paredes del hospital parecieran menos un lugar de sanación y más un campo de batalla donde el silencio y el miedo se enfrentaban. Dentro de la pequeña habitación, Isaiah yacía en la estrecha cama de hospital, con la cabeza cuidadosamente envuelta en capas de gasa blanca. Su respiración era superficial pero constante. Cada subida y bajada de su pecho hundía a Malik en una tormenta de emociones. Alivio por la vida de su hijo, terror por el daño causado y furia contra el hombre que lo había causado. Malik permanecía sentado rígidamente en una silla cerca de la cama, con sus grandes manos temblorosas suspendidas justo encima de los diminutos dedos de Isaiah. Finalmente, las dejó reposar suavemente alrededor de la mano del niño, con cuidado de no tocar los vendajes ni la vía intravenosa sujeta a su muñeca. Al otro lado del pasillo, el clamor apagado de voces se alzaba como una marea contra las paredes del hospital. Los periodistas se habían reunido en la entrada, con sus cámaras y micrófonos en alto, deseosos de llevar la tragedia a la luz pública mundial. A través de la rendija de la puerta, Malik los vislumbró brevemente. Un enjambre de hombres con trajes planchados, empujándose para posicionarse, con la mirada ávida de una frase ingeniosa que transformara la noche en titulares. Para ellos, Malik no era un padre ni un hombre destrozado por la violencia, sino una historia. Un soldado convertido en sospechoso. Un símbolo que debía ser juzgado antes de que se supiera toda la verdad. Dentro de la habitación, Malik se inclinó hacia adelante, rozando con el pulgar la sien vendada de Isaiah. Su voz, baja y firme, temblaba bajo el peso de la emoción. «Estás a salvo, hijo», susurró, aunque sus ojos delataban el miedo que lo carcomía por dentro. «Estás a salvo, y no dejaré que nadie te lo vuelva a arrebatar». Hizo una pausa,
cerrando los ojos ante el ardor del agotamiento. Aún le dolía el cuerpo por la terrible experiencia de la noche, pero era el silencio tras cada pitido del monitor lo que lo atormentaba, la posibilidad de que se detuviera, de que la frágil respiración de su hijo se entrecortara. La puerta se abrió suavemente y entró un médico, un hombre de mediana edad con rostro serio y movimientos tranquilos. «Está estable por ahora», dijo el médico, ajustando la vía intravenosa con manos precisas. «La hemorragia está controlada, pero tendremos que vigilarlo de cerca durante las próximas 24 horas. Un traumatismo craneal a esta edad es impredecible». Su tono era clínico, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia Malik con algo tácito, un reconocimiento del peso que recaía sobre los hombros del padre. Malik asintió, tragando saliva con dificultad. «Gracias», logró decir con la voz ronca tras horas de silencio. Cuando el médico se fue, Malik volvió a mirar a Isaiah. El chico se movió levemente, dejando escapar un débil gemido que destrozó y a la vez sanó el corazón de Malik. Apretó su agarre con suavidad, susurrando una vez más: «Te tengo. Nadie volverá a hacerte daño». Pero más allá de las paredes estériles, el mundo ya se estaba volviendo en su contra. Las pantallas de televisión en la sala de espera mostraban cobertura en vivo. Las voces pulidas de los presentadores destilaban una indignación selectiva. «Un veterano condecorado», declaró uno, «pero también un hombre armado con un rifle de asalto en la vía pública». Otro replicó: «La verdadera pregunta es, ¿fue esto protección o una venganza imprudente?». Las palabras se clavaron en Malik como cuchillas, reduciendo el amor por su hijo a una guerra de titulares que escapaba a su control. Sin embargo, en medio de esta tormenta, algo inesperado comenzó a cambiar. Un joven llamado Devon, que había estado entre los transeúntes esa misma noche, estaba sentado en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Le temblaban las manos mientras repasaba su teléfono, reproduciendo las imágenes que había grabado. El video era crudo, sin cortes, cada segundo desde la provocación de Kersey hasta la brutal patada, cada jadeo de la multitud, cada grito desesperado de Isaiah. Devon presionó subir. En cuestión de minutos, la grabación se extendió por las redes sociales. Al final de la hora, había llegado a miles, al amanecer, a millones. El video despojó a los refinados comentarios de los presentadores de noticias, reemplazando la especulación con una verdad innegable. La gente vio la crueldad con sus propios ojos, la forma en que Malik había sido llevado más allá de la razón, la forma en que su hijo había sido golpeado sin piedad. La narrativa comenzó a cambiar, la indignación crecía en salas de estar, dormitorios y edificios de oficinas de todo el país. Los hashtags se multiplicaron. Las protestas estallaron en tiempo real. El mundo ya no veía a Malik como una amenaza, sino como un padre obligado a entrar en guerra en la puerta de su casa. Dentro del hospital, Malik no era consciente de la tormenta exterior. Su universo se había reducido al constante subir y bajar del pecho de su hijo, al débil ritmo de la supervivencia. Pero sentía que algo cambiaba en el aire, una presión que se acumulaba más allá de las paredes del hospital. El agotamiento le marcaba el rostro mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando la frente en la mano de Isaiah. Volvió a susurrar, no al mundo, ni siquiera a sí mismo, sino al niño pequeño que había sobrevivido contra todo pronóstico. El mundo podría condenarlo, pero la verdad se extendía demasiado rápido como para silenciarla. El mazo golpeó una vez, seco y definitivo, acallando los murmullos que recorrieron la abarrotada sala. Todos los asientos estaban ocupados, y aún había hombres apoyados en las paredes, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, juzgando o apoyando. El aire era denso, cargado de anticipación y con el olor a madera vieja y tensión. Malik estaba sentado a la mesa de la defensa con un sencillo traje gris, con la postura recta pero serena, la mirada firme mientras recorría el mar de rostros que tenía delante. Sus manos descansaban pulcramente dobladas, aunque sus nudillos mostraban la leve rigidez de una contención controlada. No era un hombre que intentara parecer más grande de lo normal, ni uno desesperado por compasión. Era simplemente un padre, decidido a demostrar que lo que había hecho no fue una venganza temeraria, sino la última defensa de su hijo sangrante. El fiscal, un hombre alto,
Con el pelo engominado hacia atrás y una autoridad ensayada en la voz, se levantó de la silla y cruzó la sala con paso decidido. Señaló a Malik con palabras cortantes y mordaces. «Este no es un caso de defensa propia», declaró, paseándose como si marcara la sala como su territorio. «Este es el caso de un hombre peligroso, un soldado entrenado con un arma letal, que eligió actuar como juez, jurado y verdugo». Su voz se alzó, su dedo apuñalando el aire hacia el pecho de Malik. «Su pasado como paracaidista puede que lo haga disciplinado, pero también letal. Y los hombres letales que se toman la justicia por su mano nos amenazan a todos». Malik no se inmutó. Su abogado, un hombre serio llamado Daniel Grant, se acercó un poco más, susurrando lo suficientemente bajo como para que solo Malik pudiera oírlo. «Mantén la calma. La verdad está de nuestra parte. Deja que presionen». Malik asintió levemente, con la mirada fija en el jurado, como si apelara silenciosamente a su humanidad. El primer testigo llamado fue Devon, el joven que había grabado todo el incidente con su teléfono. Devon parecía nervioso mientras se ajustaba el cuello de la camisa. Le temblaban las manos al prestar juramento. Cuando la pantalla se iluminó con el video, la atmósfera cambió. Se oyeron gritos de asombro en los estrados al ver la crueldad de Kersey, con crudos detalles, el empujón, el tirón a Isaiah y, finalmente, la brutal patada que había lanzado la cabeza del bebé hacia un lado. El llanto de Isaiah llenó la sala, resonando en las paredes, e incluso los rostros endurecidos palidecieron. A Devon le tembló la voz al explicar. No quería creer lo que vi, pero tenía que grabarlo. De lo contrario, la gente no lo creería. Su mirada se dirigió a Malik, luego al jurado, implorando no por sí mismo, sino por la verdad. Otros espectadores lo siguieron. Un hombre apretó los bordes del estrado de los testigos al recordar la sonrisa burlona de Kersey tras golpear a Isaiah, con la voz quebrada por el asco. Otro describió el caos del momento, el miedo y la parálisis de la multitud mientras Malik luchaba por proteger a su hijo. Sus palabras pintaron una imagen demasiado vívida como para ignorarla. Cada testimonio desmintió la imagen que la fiscalía tenía de Malik como agresor, exponiendo en cambio la brutalidad del oficial que se encontraba en el centro de la tragedia. Los rumores se extendieron como la pólvora entre los sentados en la galería. Los hombres se acercaron, murmurando sobre la reputación de Kersey, sobre rumores que circulaban desde hacía tiempo en el departamento. No era ningún secreto que ya había sido reprendido antes, aunque esos archivos habían quedado enterrados, ocultos tras un muro de silencio y lealtad. La defensa aprovechó estos rumores, insinuando que el juicio iba más allá de Malik. Se trataba de un sistema que había protegido a hombres como Kersey durante demasiado tiempo. Finalmente, Daniel se levantó para llamar al propio Malik al estrado. La sala quedó en silencio, todas las miradas se dirigieron al padre, que se había convertido tanto en acusado como en símbolo. Malik caminaba con paso mesurado. Su sencillo traje contrastaba marcadamente con los oficiales uniformados que observaban desde atrás. Puso la mano sobre la Biblia, juró y se acomodó en la silla. Su rostro estaba sereno, su voz firme, aunque el peso del momento lo oprimía. El fiscal no perdió tiempo. «Señor Turner», comenzó con tono cortante, «¿es cierto que llevaba un AR-15 esa noche?» «Sí», respondió Malik simplemente. «¿Y es cierto que está entrenado en combate? ¿Que sabe matar con precisión?» «Sí», repitió Malik sin pestañear. El fiscal se inclinó hacia adelante alzando la voz. «Entonces, ¿no es justo decir que cuando disparó, no solo estaba defendiendo, sino ejecutando?» El silencio se prolongó. Malik inhaló lentamente y su mirada se dirigió al jurado. Su voz era tranquila, baja, pero cada palabra resonaba como un tambor. «No fui a buscar pelea», dijo, con las manos firmemente apoyadas en la barandilla de madera. «Me fui a casa con mi hijo. La pelea vino a mí». Las palabras flotaron en el aire, nítidas e innegables. La sala se quedó en silencio, como si nadie se atreviera a respirar. El fiscal se quedó paralizado, su argumento atrapado en el poder silencioso de la verdad paternal. Daniel apoyó una mano en la mesa, con la mirada fija en el jurado, dejando que el momento hablara por sí solo. La voz de Malik no se había elevado, su tono no se había endurecido, pero el peso de su declaración hirió más profundamente que cualquier contrainterrogatorio. Por primera vez, el jurado pareció inclinarse hacia él, no a su lado.
Y por un instante fugaz, la sala abarrotada, tan llena de ruido y división, se sumió en un silencio que parecía el juicio mismo. La justicia ya no juzgaba solo a Malik, sino a todos. El presidente del jurado se levantó, con voz firme pero con el peso de 100 corazones latiendo con fuerza. «Inocente», declaró, y sus palabras cortaron el tenso silencio de la sala como una cuchilla. Por un instante, la sala entera pareció dejar de respirar. Entonces estalló. Jadeos, gritos y murmullos que se convirtieron en una oleada de incredulidad y alivio. Algunas voces gritaban de ira, otras de alegría, pero Malik Turner no reaccionó a ninguna de ellas. Permaneció inmóvil, con los hombros erguidos y la mirada baja, como si se hubiera preparado para ese momento mucho antes de que llegara. Su mano aferró la pequeña palma de Isaiah, mientras los suaves dedos del niño se crispaban contra los suyos. Isaiah, curado pero aún con leves cicatrices bajo la gasa, miró a su padre con ojos demasiado pequeños para comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Malik cerró los ojos y respiró hondo, no como un hombre victorioso, sino como un padre que aún se preparaba para las tormentas que aún no habían pasado. El juez golpeó el mazo para imponer el orden. Su expresión severa delataba su lucha por contener el creciente caos. A un lado de la galería, oficiales uniformados susurraban acaloradamente entre sí, con el rostro rígido por la ira al ver a uno de los suyos condenado por las pruebas y el escrutinio público. Al otro lado, los miembros de la comunidad rebosaban de alivio. Sus vítores se convirtieron rápidamente en sollozos silenciosos, con las manos alzadas como si rezaran. Los periodistas escribían frenéticamente, con sus cámaras disparando, ansiosos por capturar no solo el veredicto, sino también al hombre en el centro del mismo. Malik no los miró. Su atención se centró únicamente en Isaiah, cuyo pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones constantes, señal de vida, de supervivencia, de todo por lo que Malik había luchado. «Señor Turner», susurró su abogado a su lado, con un tono cuidadoso pero urgente. «Se acabó. Es libre». Las palabras apenas se registraron. Malik asintió una vez, pero en su mente, la batalla estaba lejos de terminar. Pensó en la sonrisa burlona de Kersey, el crujido de su bota contra el cráneo de Isaiah, la mancha carmesí en el pavimento que ningún padre debería tener que ver jamás. Se había conquistado la libertad, sí, pero la imagen de esa crueldad estaba grabada en su memoria. No era victoria lo que sentía, era determinación. Al salir del juzgado, el mundo exterior ya había estallado. Los manifestantes llenaban las escaleras, sus cánticos se elevaban en el aire nocturno. «Justicia para Isaiah, justicia para Malik». Pancartas ondeaban sobre la multitud, palabras pintadas exigiendo reformas y rendición de cuentas. La presencia policial era intensa, los agentes alineados en filas rígidas, con los rostros tensos por la inquietud, mientras el aluvión de voces presionaba las barricadas. Malik caminó a través de la tormenta con Isaiah, aferrado a su cuerpo, su abogado guiándolo hacia adelante. Los periodistas gritaban preguntas, con sus micrófonos alzados como armas. ¿Se siente reivindicado? ¿Se arrepiente de sus acciones? ¿Qué les dice a las familias que perdieron la fe en las fuerzas del orden esta noche? Malik no respondió a ninguna de ellas. Su silencio era más elocuente que cualquier titular. Esa noche, las protestas no se apaciguaron. La indignación ardía en cada rincón de Briarfield, impulsada no por la destrucción, sino por la inquebrantable demanda de cambio. Los centros comunitarios se llenaron de hombres que habían perdido a hermanos, padres e hijos a manos del poder descontrolado. Las calles resonaban con los pasos de las marchas. Voces que se alzaban no con miedo, sino con desafío. Malik se convirtió en un nombre en sus labios, no como un héroe, sino como un símbolo, un padre que se había negado a rendirse. Las semanas se convirtieron en meses, y Malik se encontró no en campos de batalla ni tribunales, sino ante auditorios y ayuntamientos abarrotados. En cada ocasión llevaba consigo a Isaías. El niño, aún pequeño, a menudo aferraba un juguete entre sus pequeñas manos o se apoyaba en el hombro de Malik, sin darse cuenta de que su sola presencia tenía más poder que cualquier discurso. La voz de Malik era mesurada, sus palabras elegidas con cuidado. «Nunca quise quedarme aquí», les decía, recorriendo con la mirada rostros endurecidos por la pérdida y la esperanza. Quería una vida tranquila.
Pero cuando el llanto de mi hijo se topó con crueldad, no tuve más remedio que responder. Ahora me mantengo en pie porque otros aún lloran, y sus voces no pueden pasar desapercibidas. Su tono nunca fue de venganza, sino de protección, un escudo forjado contra el dolor. En las escuelas, los jóvenes escuchaban en silencio. Sus preguntas eran vacilantes pero penetrantes. ¿Cómo mantuvo la calma, señor?, preguntó uno, con la voz quebrada por la curiosidad y el miedo. La respuesta de Malik fue firme, aunque sus ojos delataban las cicatrices tras sus palabras. Mantuve la calma porque mi hijo me la necesitaba, pero la calma no significa silencio, y el silencio es lo que permite que la crueldad sobreviva. Los legisladores se sentaban en sus despachos, algunos incómodos bajo su mirada, mientras Malik instaba a la reforma no con ira, sino con una verdad implacable. Cada discurso era un nuevo golpe contra el muro de indiferencia que había resistido demasiado tiempo. La ironía nunca lo abandonó. Como Kersey, quien una vez intentó despojarlo de su dignidad y poder, había desatado un movimiento incontrolable. La crueldad del oficial se había convertido en el fundamento mismo de la voz de Malik, transformando el dolor en un impulso que trascendió mucho más allá de un simple tribunal. El presagio persistía en cada reunión, en cada promesa de los legisladores de revisar las políticas, en cada niño que miraba a Malik y veía no a un soldado, sino a un padre que luchó cuando el mundo le decía que no lo hiciera. Sin embargo, Malik nunca se dejó coronar héroe. Eludió los elogios, aferrándose a la verdad de que nada de esto nació de la ambición. Nació de la necesidad, de la negativa a dejar que el llanto de su hijo resonara sin respuesta en la noche, y aunque los líderes se movilizaron, las protestas aumentaron y las leyes comenzaron a cambiar, Malik nunca olvidó el momento en que abrazó a Isaiah contra su pecho, susurrándole promesas de seguridad mientras la sangre manchaba su camisa. Ese recuerdo lo ancló, recordándole el precio del silencio. La tormenta que una vez se cernió había llegado y se había ido, pero sus secuelas transformaron la ciudad, dejando cicatrices y lecciones grabadas en sus cimientos. Malik guió a Isaiah hacia cada nuevo día no con triunfo, sino con silenciosa determinación. Nunca buscó estatuas, ni títulos, ni elogios. Solo buscó un mundo donde ningún padre tuviera que levantar un arma para proteger a su hijo. No era un héroe. Era un hombre que se negó a quebrarse cuando la crueldad intentó doblegarlo, y en esa negativa, el mundo se vio obligado a escuchar. Segundos después, la situación cambió y su autoridad se hizo añicos. Si defiendes la protección de los inocentes y la verdadera responsabilidad, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Destaca temas como el racismo, el abuso de poder y las explosivas consecuencias de la brutalidad desenfrenada. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, reflexionar sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden e inspirar acciones para lograr la justicia y la protección de las personas vulnerables.